Lunes 21 de marzo, Jun Aj, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia, durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron y lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Esta es palabra de Dios. Lo que sorprende en este pasaje es por qué se llenaron de ira y se levantaron, y la reunión de la sinagoga en un momento se volvió violenta, hasta que un grupo, no deben haber sido todos, sacan a Jesús a empujones de la sinagoga y del pueblo hasta la orilla del barranco para despeñarlo. ¿Qué fue lo que les molestó tanto? ¿Cuál fue la llaga que Jesús tocó? Parece que lo que más explica esta reacción violenta es el nacionalismo del pueblo judío en ese tiempo. Sabemos que las identidades son alambres de alta tensión. Aquí Jesús tocó ese alambre y casi queda electrocutado, o al menos así lo presenta Lucas, que orientó su evangelio a las comunidades paganas y debe haber encontrado un rechazo bastante fuerte en algunas comunidades judías. ¿Cuál es el problema? El problema es el de un pueblo que tiene una religión particular y propia frente a la oferta de una experiencia religiosa universal, la de Jesús. ¿Se plantea este problema en Guatemala? Yo creo que sí. Hay gente que siente que su religión no institucionalizada es la espiritualidad maya recibida de los antepasados y rechazan el cristianismo universal. Hay gente, por otro lado, cristiana, que se dice profesar una fe universal y siente que la espiritualidad maya es incompatible con su fe. Para resolver este problema en la Iglesia Católica se ha hecho un esfuerzo de lo que se ha llamado inculturación, inspirado en el Vaticano II. Es decir, que la fe en Jesús se encarne en las culturas originarias totalmente, como Dios se encarnó en Jesús, sin cambiarle nada. La encarnación de Dios en Jesús lo hizo plenamente humano, lo cual significa que eliminó el pecado de la explotación, la opresión y el racismo en él, hasta dar su vida en esa lucha. El esfuerzo de inculturación de la Iglesia guatemalteca culminó, es decir, llegó a su clímax en 1992, con la Carta Pastoral de los Obispos, 500 años sembrando el Evangelio, el mismo año en que se dio el Nobel a Rigoberta Menchú. Desde entonces parece que el entusiasmo por la inculturación en la Iglesia ha decrecido. Tal vez estemos errados. Danos, Señor, el espíritu de entendimiento y fortaleza para saber inculturar tu Iglesia y hacerla realmente universal, no una Iglesia aburridamente homogénea, sino abierta a las inmensas riquezas de los pueblos originarios, aunque en un principio algunas de sus costumbres nos parezcan extrañas. Cambia nuestros ojos para ver desde la compasión la luz de tu verdad. Amén.